Buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de martes. 17 grados es la temperatura en estos momentos en Montevideo, una jornada que se presenta bien agradable, pero relativamente fresca. ¿Y qué les parece si ya repasamos el pronóstico de meteorología para las próximas horas? ¿Cómo seguirá esta jornada? Por lo menos sin lluvia, ya les voy adelantando, 25 grados es la máxima para hoy. Está fresquito, pero se va a ir templando hacia el mediodía. Mañana sí, las temperaturas extremas, 3 y 23 grados, va a refrescar un poquito, el cielo va a estar nuboso con la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas. Y el jueves 7 de diciembre, bueno, las lluvias van a estar ya declaradas, 14 la mínima, 22 grados en la máxima, así se presentará esa jornada en Montevideo y el área metropolitana. Varios temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, algunos de ellos ya les vamos adelantando. El director general de Servicios Administrativos del Poder Judicial renunció a su cargo, tiene varias denuncias en su espalda, especialmente una por acoso laboral presentada por los gremios judiciales en su contra, y en su carta de renuncia el jerarca rechazó las acusaciones. También vamos a estar hablando de la denuncia que el Ministerio de Defensa Nacional presentará por difamación e injurias contra el exdiputado del Frente Amplio, Luis Puch, quien afirmó públicamente que en el Liceo Militar se tortura al alumnado de forma sistemática. De este tema también habló el ministro Javier García. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, va a asistir el próximo domingo a la asunción de Javier Milei como presidente de la República Argentina. En este sentido, el expresidente José Mujica no fue invitado. Dijo que de cualquier manera lo pensaría 3 veces antes de concurrir a la ceremonia si fuera invitado, y estimó que Uruguay podría ser un intermediario entre Argentina y Brasil. Una encuesta de la consultora salteña Ahora indica que casi 60% de los residentes del departamento de Salto considera que las personas designadas en forma directa en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande debería renunciar a sus cargos. Y luego de 8:30 de la mañana en la entrevista central vamos a estar hablando de transporte y movilidad en el área metropolitana, en Montevideo y Canelones, una propuesta una investigación de CIMBE. Vamos a tener a Gonzalo Márquez, economista, quien esta tarde va a presentar este diagnóstico con propuestas de CIMBE. Bueno, el adelanto lo vamos a tener aquí en MBD Noticias. Algunos de los temas hay otros para seguir hasta las 9 de la mañana. Y ahora vamos a abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular y por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte, para seguir en tiempo real todas las indicaciones a través de las redes sociales. ¿Por dónde no circular? Estará cortado en Charrúa, entre Gaboto y Magallanes. Esto será hasta las 6 de la tarde por trabajos de hormigonado, y Burucuyá entre Goes y Cufré hasta las 5 de la tarde por la misma tarea. También Brito del Pino entre Vestido y Charrúa hasta las 13 horas, y Teniente Hualcalde entre Garibaldi y Ramón y Cajal. Esto estará cortado hasta las 13 horas y tarea que va a llevar el corte inclusive hasta el 8 de diciembre. Escocia desde Mateo Cabral hasta Justo Maeso hasta las 5 de la tarde, y Alberto Flangini desde Infantes hasta Juan María Gutiérrez. Esto va a estar cortado hasta el 6 de diciembre, también por reparación de saneamiento. Comenzando con el desarrollo informativo, el director de Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pelle, renunció a su cargo tras la denuncia por acoso laboral presentada por los gremios judiciales en su contra. La denuncia refiere al suicidio de un funcionario que, según dicen, padecía el constante hostigamiento por parte de las autoridades de esa dirección general. Este lunes los gremios ratificaron y ampliaron la denuncia, incluyendo el testimonio de unos 30 trabajadores que también sufrieron situaciones de acoso laboral en esa dependencia. Este lunes la Suprema Corte de Justicia había anunciado que al retorno de su licencia reglamentaria trasladaría a Pelle a otra dependencia mientras se instruía la investigación administrativa dispuesta por la denuncia de los gremios judiciales. En su carta de renuncia, el jerarca rechazó las acusaciones imputadas y afirmó que su decisión responde a la crisis institucional que se ha generado a la interna del Poder Judicial, así como a la falta de confianza en su persona expresada por algunos integrantes del organismo. Allí vemos en pantalla lo que fue la movilización con el comienzo, con la participación de los gremios, distintos gremios del Poder Judicial.
Y precisamente la renuncia del funcionario se precipitó tras las declaraciones de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, quien dijo en rueda de prensa haber perdido la confianza en el funcionario y que más allá de la investigación administrativa existían elementos suficientes para que esto sucediera. No firmé ese comunicado porque tuve mi posición particular y diferente al resto de los ministros. ¿Por qué motivos? Porque yo considero ya que a la fecha que yo tengo elementos suficientes para considerar que ha perdido mi confianza y por tanto siendo un cargo de particular confianza, ya considero que más allá de la investigación, que yo sí también estuve de acuerdo en el inicio de la investigación, ya hay elementos a mi criterio suficientes para que se entienda que a mí también, repito, a mi criterio se haya perdido la confianza. Se habla de muchas cosas, en general se englobaría dentro de lo que jurídicamente o como concepto se considera acoso laboral, que tiene varios elementos. ¿Cuándo viene toda esta situación? Yo lo había advertido en un acuerdo anterior, mis argumentos por otros motivos, no por precisamente por otro totalmente ajeno a esto, mi cierta pérdida de confianza y ahora lo confirmo. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? ¿De qué cosa, perdón? De que usted ya había manifestado esa pérdida de confianza. En el acuerdo anterior fue, hará una semana atrás, más o menos. Y representantes de la intergremial del Poder Judicial dijeron a MBD Noticias que la renuncia de Pelle descomprime la situación generada en el Poder Judicial, pero que no es suficiente para atender el reclamo de trabajadores. En este sentido, los gremios insisten en pedir la remoción de sus cargos de 2 funcionarios de confianza de Pelle, entre ellos la subdirectora general de Servicios Administrativos, quienes también son responsables del acoso laboral a los trabajadores. ¿Hay denuncias al respecto? Sí, de puño y letra de funcionarios que se le dieron a la doctora Doris Morales y que tienen su despacho y que vieron todos los ministros. No pueden decir que no están en conocimiento. Es más, ni siquiera tomaron una medida nada más que era, por ejemplo, decirle al ingeniero Pelle que cortara su licencia y viniera acá a dar la cara. No, sigue con su licencia reglamentaria, no pasa nada. ¿Qué quiere hacer la Corte? Posiblemente llevar todo hasta el día 18, que efectivamente el director general de Servicios Administrativos se tiene que reincorporar al Poder Judicial, y de ahí hasta el 24, que comienza la Feria Judicial Mayor, ir llevándola hasta que después empieza la Feria Judicial Mayor, todo el mes de diciembre, enero, y en el mes de febrero esos piensan que los gremios no nos vamos a acordar más del tema y nada que ver. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias y pedimos el cese inmediato del ingeniero Pelle. Entendemos que estas prácticas, sea de violencia, de acoso laboral, de cualquier tipo de discriminación, deben ser atendidas y no lo que estamos viviendo, que es realmente este silencio ensordecedor por parte de nuestros jerarcas. Son prácticas que no se pueden permitir y vamos a seguir reivindicando para que haya otros espacios de trabajo más saludables y sanos. Recordemos además que la falta de respuesta del Poder Judicial a estas situaciones de denuncia habían provocado un paro de 24 horas en los distintos gremios con un alto acatamiento, y bueno, ahí vemos las respuestas o por lo menos 2 de las posiciones de los integrantes de distintos gremios del Poder Judicial. Vamos ahora a otro tema, porque la ministra de Salud Pública habló de la enfermedad que surgió en caballos en República Argentina, se confirmó en nuestro país, y explicó que la mayoría de los casos de encefalitis equina en personas ocurre debido a picaduras de mosquito y no por el contacto con caballos. También explicó que hay 13 cepas distintas de este virus y que una de ellas tiene 60% de posibilidades de desarrollar casos graves y que pueden además provocar muertes. Son muchas las especies de mosquitos que lo transmiten. Las medidas que vamos a promulgar son las mismas medidas que promulgamos o que le pedimos a la población que tenga en cuenta para el dengue. Son las medidas de evitar las picaduras, ya sea utilizando repelente, utilizando ropa de manga larga, utilizando mosquiteros en las ventanas o en las puertas cuando se dejan abiertas,
tules para cubrir las cunas de los bebés y por supuesto también evitar todo lo que sea reservorio de mosquitos. Es muy importante que la población realmente entienda que no se puede tener agua estancada. ¿Es mortal? Si se llega a contagiar a algún ser humano, hay 3 tipos diferentes de este virus. Uno de los virus no genera efectos demasiado graves, sino que en general genera cuadros más leves de cefalea, dolor de cabeza, dolores musculares, pero hay una cepa de mosquitos, de virus, que sí podría llegar a tener un 60% de casos graves e inclusive mortalidad. No hay vacunas para humanos para este virus, sí hay vacunas para animales, para caballos. Las vacunas para los equinos ya están encargadas, están por llegar a nuestro país. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, va a denunciar por injurias al exdiputado Frente Amplista Luis Puig, quien afirmó públicamente que en el Liceo Militar se tortura al alumnado de forma sistemática. García sostuvo que las denuncias son falsas y que agravian a la institución, sus autoridades, sus docentes y también a sus familias. Decir, como dijo este dirigente político, que en el Liceo Militar, que son menores de edad, muchachos y muchachas de segundo ciclo de básico de bachillerato, que hay un sistema para practicar torturas a los alumnos, me parece un límite que se pasó, que no se debe pasar nunca, porque se acusa, cuando se dice eso, que hay prácticas sistemáticas de torturas en el Liceo Militar, se está acusando a una institución, a las autoridades del liceo, a los docentes y a las familias de ocultar esto. Una persona que fue legisladora, que fue diputada y no hace mucho, sí lo sabía, ¿por qué no lo denunció? Porque lo que se está hablando es de un crimen aberrante, absolutamente aberrante. ¿Tiene fundamento las afirmaciones del ex legislador? Son absolutamente falsas, tan falsas que no hubo un solo caso concreto. El dirigente y exdiputado del Frente Amplio, Luis Puig, señaló el pasado 24 de noviembre en una entrevista que hay denuncias de que los alumnos del Liceo Militar han sido sometidos no solo a bullying, sino a violencia física. Sostuvo que hay una práctica sistemática de tortura que se ha realizado a algunos alumnos del Liceo Militar. En las próximas horas vamos a presentar la denuncia, pasaron ya varios días, hubo tiempo para decir que se había equivocado, no lo dijo, bueno, entonces nosotros como ministro de Defensa Nacional, esa institución depende en última instancia de quien habla y yo con el mayor respeto, pero apegado a la ley, no voy a permitir que se difame a una institución, a sus docentes e incluso a las familias y a los alumnos. La militante social y expresa política Nélida Chela Fontora será declarada ciudadana ilustre de Montevideo el próximo jueves 7 de diciembre. Fontora fue trabajadora cañera, además dirigente sindical y militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Durante su largo cautiverio fue alfabetizada por sus compañeras, lo que le permitió publicar posteriormente 2 obras, Más allá de la ignorancia en 1989 y La llama no se apaga en 2018. Actualmente integra la directiva del colectivo de expresos y presas políticas en Crisol y el reconocimiento de la Intendencia, como dijimos, se realizará este jueves a las 18:30 en la sala Ernesto de los Campos del edificio comunal. Y seguimos ahora con temas de la educación porque autoridades educativas concurrieron a la Comisión de Derechos Humanos del Senado para hablar sobre la situación del IABA. La oposición sostiene que aún hay interrogantes sobre las reformas edilicias y también sobre la distribución de los grupos de 4º año y también de personas sordas. La presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, reconoció el atraso en las obras del Liceo IABA y afirmó que la rampa seguramente esté pronta para el año próximo. También dijo que la distribución de grupos no es necesariamente definitiva y se debe principalmente a la reforma edilicia. Estuvieron dando las razones que tienen que ver con, en algunos centros en donde están solicitando que haya grupos de 4 años para mantener y fomentar la continuidad en los centros educativos, y además una razón que tiene que ver con las obras del liceo que se van a hacer. También se planteó por parte de la dirección que, ante una pregunta de alguno de los senadores, es que esto va a ser por el año que viene
y que es revisable la situación, no estamos hablando de una situación que ya de pique estamos diciendo que va a ser definitiva. Se estuvo contando sobre las reuniones que se mantuvieron desde la Dirección General de Secundaria con los padres y con los alumnos sordos del liceo número 35. Hubo aceptación por parte de los padres que participaron de esa reunión. La oposición se refirió a los cuestionamientos de las delegaciones recibidas y criticó los tiempos de las obras anunciadas. ¿Quedaron conformes con las explicaciones de lo edilicio? Porque bueno, ahora parece que el asesor anda pero no anda, lo forzaron los alumnos, según dijo la nueva directora de la ANEP, y la rampa no está, tampoco puede ser que esté para el año que viene. Bueno, realmente lo de la rampa ya a esta altura es tragicómico, ¿sí? Porque a principio de año se dijo que la rampa iba a estar pronta, que iba a ser un trabajo rápido. Luego nos enteramos que había un informe técnico que decía que esa rampa no se podía hacer y hasta ahora no conocemos el proyecto de edilicio. El Sindicato de Trabajadores Portuarios levantó las medidas iniciadas la semana pasada y elevó en el marco de los consejos de salarios una propuesta de aumento salarial que va a estudiar la representación empresarial. En este marco, el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, dijo que la conflictividad sindical generó un impacto negativo en las actividades del puerto de Montevideo. Expectantes de lo que está sucediendo en el Ministerio de Trabajo. Esto se enmarca en lo que son los consejos de salarios, donde los sindicatos y las empresas están analizando e intentando llegar a un acuerdo. Nosotros confiamos en que se llegue al mejor acuerdo posible, donde ambas partes queden satisfechas, y lo que sí hemos dicho en varias oportunidades y hemos alertado es que obviamente la conflictividad genera un impacto negativo en todo lo que se ha hecho hasta ahora en el puerto de Montevideo. El presidente de la Administración de Puertos informó que avanzan las obras de dragado de Catunasi. Hace aproximadamente 3 meses que comenzaron las obras, se está llevando adelante por la empresa Yandenul, que es una de las principales dragadoras del mundo, todo un movimiento de suelo y un dragado. Nos han dicho que para el comienzo del próximo año ya se va a estar comenzando con una segunda etapa, que es la construcción de uno de los muelles, pero la obra viene muy bien. Los accidentes fatales en rutas nacionales bajaron 29% según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esto en base a la aplicación de un nuevo plan de seguridad vial. Las acciones incluyen en este plan la instalación de luces, construcción de 100 rotondas, 12 intercambiadores y 75 kilómetros de terceras vías, además de los radares. Hay mucha cantidad de cruces que se están interviniendo. Acá tenemos cercano en lo que es ruta interbalnearia, una ruta que casi es una avenida y que es muy usada por los turistas y que queremos que sea una ruta segura, mejorar lo que hay. Por eso también está el proyecto de lo que es la nueva ruta rápida y sacarla de lo que es este trazado de los primeros kilómetros de Montevideo, que bueno, que está complicado para seguirla mejorando por la cantidad de habitantes que hay, ¿no? Ante el reclamo de camioneros por la ocurrencia de accidentes en puentes que se vienen registrando en el último tiempo, Siganda aseguró que la inversión en seguridad vial es el 30% de los 3.500 millones de dólares que se destinaron a las carreteras del país. Se han hecho una cantidad de intervenciones en todas las rutas y la inversión justamente en lo que son las defensas en los puentes y nuevos defensas. La última tecnología que hay en cuanto al impacto contra las defensas se están implementando, es una muy fuerte inversión que hay y bueno, de a poco, hay muchos kilómetros y de a poco se va mejorando. Según una encuesta, el 58% de las personas que vive en el departamento de Salto cree que las 30 personas contratadas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande debería renunciar. El sondeo fue realizado por la consultora Ahora, que midió el impacto de este hecho en la población salteña. La encuestadora presentó los datos luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó una nueva partida extraordinaria para el organismo y de que se constataron atrasos en el pago a empresas proveedoras de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Frente a la consulta de si deberían renunciar las personas contratadas de forma directa por este organismo, 58% respondió que la gente implicada debería renunciar, 24% no estaría de acuerdo con que abandonaran sus cargos y 17% no tiene una posición definida sobre el tema. Si hacemos un desglose según simpatía política,
directa en todos los partidos, a excepción de Cabildo Abierto. La mayoría de las personas consultadas entendió que quienes ocupan sus cargos por designación directa deberían alejarse de sus funciones. La encuestadora también consultó acerca de la figura de Carlos Albizu, candidato más votado del Partido Nacional en las últimas elecciones departamentales de Salto en el año 2020 y que estuvo al frente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y con incidencia en estas designaciones. Casi la mitad de la población estuvo de acuerdo con la renuncia de Albizu a su cargo en Salto Grande. Sin embargo, 1 de cada 3 personas no comparte que haya renunciado y casi 17% no tiene una posición tomada al respecto. Si hacemos el mismo desglose según simpatía política, casi 70% de quienes se definen como frente amplistas están de acuerdo con la renuncia de Albizu, mientras que 71% de las y los votantes del Partido Nacional no comparten la decisión tomada por el dirigente. Algo similar ocurre con las y los votantes del Partido Colorado, en donde casi 60% no está de acuerdo con la decisión de Albizu de renunciar. Con respecto a Cabildo Abierto, 46% entendió que la renuncia fue la opción correcta. El Sindicato de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, SUTIGA, se declaró en preconflicto por atrasos de las partidas del MIDES que afectan además el pago de salarios a empleados tercerizados y afecta también a los propios servicios que atiende el Ministerio. Explicaron que esta situación lo llevó a tener que realizar colectas en algunos casos para proveer de gas y también el funcionamiento como papel higiénico a algunos de los refugios. Es el atraso de las partidas que no solamente afecta directamente a los trabajadores porque no podemos cobrar ni nuestros salarios ni nuestros saberes, sino también a los propios usuarios y usuarias del programa, porque ese dinero de partidas también se destina para los fondos necesarios, vamos a decir alquiler, luz, agua, papel higiénico, artículos de papelería, para el uso de los propios centros. Hay oportunidades que varios de nosotros hemos llevado adelante con los usuarios, colectas, ya sea o para comprar gas o para comprar papel higiénico o para comprar algo que sea necesario para el funcionamiento de ese día, y es por eso que nosotros lo denunciamos, ¿no? No puede ser que los trabajadores y los propios usuarios estemos viendo cómo resolvemos algo que es responsabilidad del Estado. Hoy en día lo que tenemos nosotros de información es que hay cooperativas con 4 meses de atraso, que eso afecta en los salarios también de los educadores, de todos los trabajadores dentro de los refugios, por ejemplo, de este lugar, que lo que pasa es que personas con 4 meses sin cobrar para ir a trabajar, hay compañeros y compañeras hoy en día que no tienen para el boleto y están con problemas de alimentación, no pueden pagar sus alquileres y así tienen que sostener el servicio con población en situación de vulnerabilidad, que es muy difícil. Ahora la información sale desde exteriores y ya tomamos contacto con nuestro compañero Luca Veloz. Luca, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Pilar. Aquí en el edificio de la ANEP están comenzando a conocerse los resultados de las pruebas PISA correspondientes al año 2022. Estos resultados y esta evaluación que se da desde el año 2015 en nuestro país y que mira el desempeño, valora el desempeño en matemática, lectura y ciencias para los alumnos de mayores de 15 años que están en el ciclo básico en tercero y en cuarto. En ese sentido hay algunos resultados que ya se conocen. En matemática, Uruguay está primero en Latinoamérica, conjuntamente con Chile, y queda para el año 2022 y digamos que marca igual una tendencia a la baja desde el año 2018, pero en este 2022 el 57% de los alumnos marcan un desempeño deficiente en matemáticas, un 38% un resultado suficiente y un 6% un resultado excelente. Decimos que están en el mismo nivel que Chile. En el caso de la lectura, Uruguay queda segundo atrás de Chile en Latinoamérica, en este ranking, el ranking de la OCDE, de las pruebas PISA, con el 41% de valoración negativa, un 48% de desempeño regular y un 11% de alumnos que tienen un desempeño excelente en lectura. Y en ciencias también en ese orden, 10% alcanza la excelencia, 50% un resultado regular y un 41% un resultado deficiente, también en segundo lugar junto a Chile en Latinoamérica de este ranking que tiene a una gran cantidad
cantidad de países y donde el nivel en nuestro país ha ido decayendo según algunas marcas. Aquí en 2022, bueno, ha tenido un leve repunte en, por ejemplo, en lectura y en ciencias, no así en matemáticas. Esta actividad está siendo presidida por la presidenta del CODICEN, la doctora Virginia Cáceres, y se van a dar a conocer los resultados. Entre los presentes está el ministro Pablo da Silveira. Luca, por esta información. Seguramente volvemos a ti cuando la información así lo amerite. Y nosotros ahora seguimos con otros temas. Ustedes saben que finalmente se conoció que se suicidó el joven futbolista de 29 años, Diego Galo, que era buscado desde el pasado jueves por su familia, tras haber dejado un pedido, una carta en su estado de WhatsApp, que decía muy deprimido en ese estado de WhatsApp, y según comunicó el club donde trabajaba, el Sportivo Bella Italia de la Primera División Amateur. Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de hablar sobre la salud mental y también focalizada en el deporte. Una situación muy desagradable, de la cual nosotros venimos trabajando ya hace tiempo en un enfoque de atención en crisis con los futbolistas ya hace más de 2 años, tratando de que tengan su espacio para poder, conversar, tener un espacio propio con un equipo de psicólogos especializado que tenemos, y realmente se viene haciendo un trabajo muy importante, pero con la necesidad muy clara de tener que trabajar desde la prevención, ¿no? Es ahí donde venimos insistiendo y obviamente está el trabajo a más largo plazo ahí. Galo había sido visto por última vez el viernes sobre las 14:30 en la zona de la playa del Buceo, y ese día más tarde se encontró su ropa en la playa en la zona de Quibón, en la Rambla de Montevideo. En relación a la pregunta de los clubes, creo que ahí es donde está la pata más flaca de esta red que hemos tendido. Hasta ahora no hemos podido, salvo excepciones con los clubes en general, como generar una sinergia positiva, pero seguimos insistiendo. ¿Y cuál es la razón que les dan o el argumento? Yo creo que son varios, pero básicamente yo creo que no se entiende, no se termina de entender o no se termina de tomar al fútbol como un ámbito formativo, y si no se lo mira solamente desde un ángulo que aparte creo que está equivocado. O sea, se lo mira solo desde el plano del negocio, y si lo miráramos solo desde ese plano, de todas maneras estaríamos haciendo las cosas mal, porque estamos mal formando a nuestro producto, que son los futbolistas. Y bueno, vamos a seguir hablando del deporte, específicamente del fútbol, porque ayer hubo partido. Jugó Nacional y derrotó 1-0 a Defensor Sporting y se consolidó en el tercer lugar de la tabla anual en su disputa por un cupo en la próxima Copa Libertadores. En tanto, Cerro empató con Plaza Colonia y aún no pudo salvarse del descenso. Cerro y Plaza empataron 1-1. Todavía no está salvado Cerro del descenso. Ahí está el gol que se da a los 13 de la primera parte de Mariano Peralta Bauer. Sin embargo, de penal, a los 11, Cristian Évere lo empata para allá el descendido Plaza Colonia. Nacional se quedó momentáneamente con la tercera colocación del anual y le ganó a Defensor 1-0 en el parque con el gol de cabeza de Jonathan Rodríguez. Bueno, estarán contentos entonces los de Nacional. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar recibiendo a Gonzalo Márquez, economista, quien va a presentar una investigación de diagnóstico y también de propuestas sobre el transporte y movilidad en el área metropolitana. Ya venimos. En el segundo bloque de MBD Noticias y vamos a hablar de la transformación del transporte, de la movilidad en el área metropolitana. Por lo menos una propuesta, y así lo están planteando desde Simben, un trabajo que se va a presentar a la luz pública en esta jornada, y para tener algunos adelantos de por dónde podría ir un tema que además preocupa a muchos de quienes se trasladan aquí en Montevideo y en el área metropolitana, toda incluida Canelones y quizás parte también de San José. Estamos recibiendo a Gonzalo Márquez, economista, investigador y además especializado en temas de transporte y fue director además de transporte de la Intendencia de Montevideo. Gonzalo, un gusto encontrarte por aquí. Buen día para todos, un gusto estar por aquí. Bueno, ¿cómo se plantea este trabajo?
y que tiene una parte de diagnóstico y una parte de propuestas. Bueno, ¿cuáles son los principales, digamos, puntos que vieron en esa parte de diagnóstico para luego hablar de por dónde poder mejorar, ¿no? Sí, hay un tema que me gustaría plantearlo de entrada, que es entendemos que por la relevancia que tiene el transporte público en la vida cotidiana de las personas, el nivel de jerarquía que la política del transporte público ha tenido, en términos generales y a escala metropolitana, necesitaría ser elevado en cuanto a la jerarquía. Entendemos que la política de transporte público, la buena política de transporte público, el buen sistema de transporte público, es una política que da múltiples beneficios a la ciudadanía. Lo más evidente tiene que ver con lo que son la posibilidad de desplazarse para las personas, incluso para aquellas que no tienen otra modalidad para desplazarse que moverse en transporte público. Pero en la medida que el transporte público es la columna vertebral de la movilidad de una ciudad, las consecuencias, los beneficios para todos, para los que se mueven en ómnibus y también para los que se mueven en auto, pasan por una menor congestión, menor accidentalidad, tiempos de viaje menores, desplazamientos más ágiles. Cuando, por el contrario, y es lo que viene ocurriendo en los últimos 30 años, lo que ocurre es el declive del transporte público y su contracara, que es el aumento en la movilidad privada, las consecuencias negativas también le llegan a todo, bajo la forma de menores tiempos de viaje, más congestión, más polución, más deterioro del propio espacio público, accidentalidad y todas las consecuencias que eso tiene. Ahora, ¿declive de transporte público o declive de los boletos vendidos? Porque en realidad, si uno mira objetivamente, el transporte público, yo que soy usuaria, digo, hay mejores coches, están más limpios y hoy los puedo ver por el celular cuando llegan. Correcto. Bien, seamos precisos. Por declive, nosotros estamos utilizando la palabra declive. El transporte público es un sistema que tiene una vocación generalista en la ciudad y en el área metropolitana. Aspira a poder trasladar personas, ese es el objetivo. Cuando hablamos de declive, hablamos de la capacidad declinante de cumplir ese rol. Claro. Para poder ilustrar estos números, en el caso del sistema de transporte de Montevideo, se vendían 350 millones de boletos a principios de los 90. En el año 2019, el último año antes de la pandemia, se habían vendido 250 millones de boletos. En el año 2022, el año pasado, se vendieron 210 millones de boletos. O sea, de 350 a 210. El último escalón de 250 millones en el 2019 a 210 en el 2022 está explicado por el COVID. Pero nos quedaríamos cortos en la explicación si depositáramos en el COVID este declive al cual me refería. El COVID lo que hizo fue acelerar, adelantar cosas que seguramente van a ocurrir en 5, 6, 7 años, que ocurrieron en 1, pero podemos rastrear las raíces de este fenómeno de declive mucho más allá en el tiempo. Ahora, y tomando lo que vos decías, porque podría parecer paradójico, ese declive incluso se ha producido cuando se han generado mejoras que son notorias en el sistema en términos relativos, cuando uno lo compara, todos los que tenemos algún año arriba y podemos comparar con cómo nos movíamos hace 20 o 30 años, podemos decir que hoy las unidades son mucho más nuevas, más confortables. Hoy Montevideo, pero a ver, esto no es un tema de percepción, son hechos objetivos. Montevideo y la edad media de la flota son 8 años y medio, cuando hace 10, 15 años era 12, 13 años la edad promedio. Es una flota renovada, una flota que hoy cada unidad nueva que ingresa tiene que tener piso bajo para que el acceso se dé nivelado y las personas con dificultades de movilidad puedan ingresar lo más fácilmente posible. Esas son a su vez unidades acondicionadas, con aire acondicionado, con tecnologías más amigables. Tenemos aplicaciones por donde podemos ver el horario de llegada y podemos consultar cuál es la mejor línea que nos lleva para ir de un lugar al otro. O sea, objetivamente han ocurrido cosas que mejoran la calidad. Sin embargo, eso no es suficiente para detener el declive. Claro. Hay aspectos que, sin embargo, sí se han deteriorado, los tiempos de viaje. Los tiempos de viaje claramente se han deteriorado y eso está asociado a la congestión, está asociado a que el transporte público va declinando en su capacidad de transportar pasajeros porque ellos mayormente
eligen moverse en transporte privado. Y atrás del transporte privado viene la congestión, y la congestión también afecta a los tiempos de viaje del transporte público. ¿Y cómo se hace para viajar, primero, más barato, ¿no? Porque eso también nos implica a todos, sobre todo más si tiene una familia, ¿no? Eso importa, y que sea más rápido ese traslado, que diga a quien tiene auto, mejor me tomo el ómnibus, que voy más seguro, voy leyendo, voy durmiendo. Esa es la sellada. Vamos por parte. Primero, y me parece importante lo que decís sobre el tema del precio. Es parte de lo que nosotros vamos a estar planteando hoy, a las 16 horas es que hacemos la presentación del informe, es justamente que necesitamos variar el foco de la política de transporte. ¿A qué nos referimos con esto? Históricamente el foco justamente ha estado en el precio como la variable, en parte por argumentos como los que vos decís. Ahora, también tenemos que ser todos claros que no es lo mismo la realidad en cuanto al poder adquisitivo de los hogares y la posibilidad de subirse al transporte público hoy que hace 20 o 30 años, y lo voy a ilustrar de vuelta con algunas cifras. Primero, hace 20 o 30 años las personas mayormente eran cautivas. ¿Por qué? Porque la tasa de motorización de los hogares, la cantidad de vehículos por hogares o los hogares que tenían vehículos eran mucho menores. Por lo tanto, eso es un escenario que nosotros lo denominamos como de público cautivo. El público cautivo es aquel que no tiene opción. Ante un escenario de público cautivo, la variable precio es fundamental, porque básicamente es el atributo más relevante cuando las personas no tienen otra opción que moverse. Esa realidad no es la misma hoy. Hoy Montevideo es la capital con mayores ingresos por habitante de toda América y por distancia. El precio del boleto en términos reales a partir del 2007 con la implementación del subsidio al gasoil y luego las propias políticas de subsidio de la Intendencia de Montevideo ha disminuido en términos reales. La capacidad adquisitiva de los hogares montevideanos medido en boletos, ¿qué quiere decir esto? O sea, yo digo, bueno, ¿cuántos boletos podía comprar un hogar montevideano este año y cuántos podía comprar el año pasado? ¿Decís que no es relevante hoy o no es tan relevante el precio? No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, existe un conjunto de personas para el cual sí es relevante y puede ser incluso una barrera, pero no es esa la generalidad. O sea, si pensáramos que bajar un 10% o un 20% del precio del boleto es lo que va a detener el declive, estaríamos cerrándole. No es eso. ¿Y qué es lo que baja ese? ¿Qué es lo que ustedes proponen que baja el declive? ¿Qué puede bajar? El foco tiene que estar en la calidad. El precio, como te decía, a ver, no es que estemos diciendo tenemos que incrementar el precio. Se entiende. Tenemos que incrementar el precio. Pero si viajo más rápido, seguro. Ese es el punto. O sea, y me deja más cerca de eso también. Todos los atributos que hacen deseable el transporte público. La velocidad es muy importante. La frecuencia, la regularidad. Porque una cosa es, uno dice, bueno, este ómnibus pasa cada 10 minutos. Ok, pero luego nuestra experiencia por usuarios muchas veces es que vamos y pasaron 2 ómnibus juntos y luego se hace un claro de 15 minutos. Entonces, esas percepciones, esos son atributos que hacen a la regularidad, a la previsibilidad. Sobre todos esos atributos es que hay que poner el foco. El precio, y con esto termino esa intervención, el precio es relevante para un grupo de personas y para ellos hay que destinar políticas específicas. Ya se comenzó a hacer en estos años, a partir del año 2021, se generó un tipo de boleto que es específico para las personas que tienen tarjeta de Mides. Ellos acceden a un boleto reducido. Entonces, para un conjunto de personas es necesario focalizar en el precio, pero esa no es la variable que mueve al resto de la sociedad. Bien, ¿y por dónde podrían ir las propuestas para, hacer más eficiente, rápido, el transporte? Porque aparte estamos hablando de transporte metropolitano, que ahora después abrimos ese capítulo. Claro. Pero sí. ¿por dónde iría? Lo primero, no hay nada mágico que podamos hacer para revertir cosas que han ocurrido en 30 años en 1 o en 2. De lo que se trata, sí, es de poner sobre la mesa un plan que pueda ser desarrollado, que te puede demorar 15 años en terminar de desarrollarlo. ¿Para qué? Para lo que nosotros entendemos que debería ser un objetivo de la política en el transporte público, que es la generación de una nueva red de transporte.
voy a intentar ser claro en esto. Hoy tenemos una red que funciona con determinadas características. Una red que tiene 1.500 ómnibus que se mueven por la ciudad, luego en el territorio metropolitano son arriba de 2.000, pero si nos quedamos en la ciudad, 1.500 ómnibus que se mueven a una velocidad media de 15-16 kilómetros por hora. Eso está dado porque esos ómnibus transitan en condiciones de tráfico mixto, o sea, van mezclados en el tráfico mayormente, paran cada 200, 300 metros, todas las personas ascienden por la puerta delantera y tienen una interacción con el conductor cobrador para pasar. Bueno, todo eso determina unos tiempos de viaje determinados, unas velocidades que son estas que te contaba, 16 kilómetros por hora como media. Esas velocidades de Montevideo no son diferentes de las que se dan en otros lugares con sistemas de esas mismas características. Ahora, áreas metropolitanas, ciudades y áreas metropolitanas como Montevideo, que aspiran a tener un transporte de calidad, no pueden basar todo su transporte público en esa modalidad. Esa modalidad siempre va a existir, pero si uno analiza áreas metropolitanas, ciudades europeas, va a encontrar que junto con eso también tienen soluciones de metros, de tranvía, de corredores segregados de alto estándar de transporte público. Nosotros no los tenemos y nosotros tenemos que ir por ese camino. Ahora, la solución de cómo entonces crear una nueva red que interactúe con la actual, pero que tenga niveles de prestación que son distintas. Claro. Que no se mueva a 16 kilómetros por hora, que se mueva a 25, a 27 kilómetros por hora. Que no va a parar cada 200 metros o 300 metros, parará cada 500 o 600. Que tendrá que tener priorización semafórica absoluta para que cuando detecte que esos ómnibus vienen, le dé el verde y pueda el ómnibus seguir pasando. Los tranvías en Europa tienen absoluta prioridad. Los tranvías en Europa cuando están segregados, porque claro, también existen experiencias de tranvías europeos que van en medio de las plazas públicas y van a muy poca velocidad. La clave es la segregación, y claro, eso es más relevante incluso que sea tranvía o no, bien, porque la velocidad no es propia del tranvía. Tenemos que ir redondeando, pero ¿cómo se, digamos, incorpora, por ejemplo, estos últimos, digo, las bicisendas, esos proyectos que hay, que hace años que se vienen hablando de hacer no sé si tranvía metro por arriba de 18, como para ir de Ciudad Vieja hacia el este? ¿Eso cómo podría mezclarse, incorporarse en todo ese sistema? ¿Es posible? Bueno, ¿O hay que pensarlo más en conjunto? Claramente hay que pensar una intervención que sea integral. Muchas veces lo que estamos haciendo es hablando de proyectos aislados y perdemos la visión de la integralidad de las transformaciones que deberían de haber, que tienen que tener en cuenta los proyectos, claramente, pero también necesitan de cambios institucionales y regulatorios. Hace un ratito esbozabas, necesitamos tener una visión metropolitana sobre estos temas que hoy no la tenemos. Hoy tenemos 3 reguladores distintos que obedecen a objetivos distintos. Necesitamos integrar eso. Nosotros estamos proponiendo la generación de una nueva institucionalidad que pasaría por la creación de una agencia metropolitana de movilidad que consolidara, concentrara las potestades que hoy están dispersas en estos 3 organismos. Entonces, entendemos que, sin embargo, la expresión de todo esto termina siendo en proyectos. Nosotros proponemos que debemos de comenzar a pensar en un paquete de 3 proyectos. Uno es un corredor hacia el este, que puede ser el que hoy está discutiéndose sobre la mesa, que será con tranvía o será con ómnibus de determinadas características que no son los que hoy conocemos. Más relevante que eso es la pregunta que yo me hacía hace un rato: ¿cómo es que va a ganar velocidad? Mucho más que sea tranvía, claro, o no. Esa debería ser una primera intervención. Otra tiene que ser sobre 8 de octubre y Camino Maldonado, porque ese es el corredor de transporte público más importante de la ciudad. Y luego tenemos el desafío de utilizar la infraestructura del ferrocarril central, que tiene doble vía hasta Progreso y que está pensado para que por allí transcurra un servicio de transporte público férreo que dé servicio a las 250.000 personas que viven en toda esa cuenca. Bien, Gonzalo, esto se va a presentar a las 4 de la tarde en la Sala Verde. En la Fundación Verde. Bien, y allí la entrada es libre. La entrada es libre y van a estar participando, además, vamos a estar exponiendo nosotros, pero van a estar participando la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Transporte, la Intendencia de Canelones, las empresas de transporte, los usuarios, los organismos multilaterales. Hay varias mesas donde se van a estar discutiendo estos temas por parte de todos estos actores. Gonzalo Márquez, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti por la invitación. Y nosotros ahora seguimos con otros temas. El presidente de la República va a viajar por estas horas a Río de Janeiro para participar de la nueva cumbre del Mercosur. Una actividad que aparece en contexto científico
Es obvio que el Uruguay, un país que está, como alguien lo definió, un cristal entre algodones, entre dos países, tiene que jugar esos papeles. No nos conviene que las relaciones de la Argentina con Brasil estén muy distantes. Nos conviene atemperar en lo que podamos. Era de suyo. En la campaña electoral Milei había dicho algunos disparates, demasiado. Y bueno, ahora como hombre de Estado hay que ayudarlo a que corrija. Y creo que el presidente nuestro puede cumplir ese papel. ¿Lo invitó a la calle a concurrir a la Asunción? No, no me invitó. Y si me invita, lo voy a pensar 3 veces. ¿Por qué? Porque yo no le debo hacer mal al país. A veces conviene que vaya y a veces conviene que no vaya. ¿Por qué? ¿Porque no puede contener su opinión crítica con Milei? No es que crítica, es que yo fui enfático. Pues entonces, dejemos enfriar. Y allí aparecía Mujica porque había sido consultado, se había invitado y sí iría, en el caso de ser invitado, a la asunción de Milei. Por eso fue la consulta. Y bueno, en Mujica, como decían ustedes, estaban viendo, Uruguay podría intermediar para acercar las posiciones de Brasil y Argentina. Vamos con otros temas. Ante el asesinato de una mujer trans en el departamento de Canelones, los colectivos por los derechos de las personas trans reclaman mayor presencia del Estado y políticas públicas para esta población. Se trata del segundo transfemicidio en lo que va del año. Y la compañera se llamaba Ivana, porque las cuestiones hay que nombrarlas, pero a nosotros nos parece importantísimo darle como entidad a estas cuestiones y llamarlas por su nombre. Y lo que sucedió fue una cuestión de violencia movida por cuestiones de transodio o de discriminación, que es lo que siempre venimos denunciando históricamente. Eso tiene determinadas características, determinados vínculos, determinados lazos y desafiliaciones que se cumplen previo al asesinato. Era una compañera que estaba en situación de calle prácticamente, una compañera que había tenido ruptura del vínculo familiar, una compañera que no tenía accesibilidad a las instituciones, ni educativa, ni sanitaria, ni de trabajo. Entonces creo que eso es lo que cuenta y eso tiene que ver con las violencias específicas sobre determinadas poblaciones y por eso es que le adjudicamos desde el movimiento social las características de transodio o transfemicidio y cuestiones que tienen que ver con la discriminación y la expulsión y la no accesibilidad al sistema en su conjunto, ¿no? Lo que preocupa es la hazaña con que se comete este atroz asesinato, ¿no? O sea, una paliza le dan previamente 4 personas y después le pegan un tiro en el pecho y esto nos hace a nosotras sentir como indicadores de que es un acto de odio, ¿no? Y este lunes se realizó la entrega de los premios TAL, Televisoras de América Latina, un reconocimiento a los mejores programas de la televisión pública, educativa y cultural de este continente. 9 programas de TV Ciudad estuvieron nominados en esta ocasión en 8 categorías distintas. El programa Música Urbana, realizado por nuestro compañero Aldo Garay, Inés Gray y Gonzalo Pollo, ganó el premio en la categoría Narrativas Transmedia. Bueno, y ahora sí vamos a conocer al ganador de Narrativas Transmedia. Este reconocimiento se va a ir hasta Uruguay y el ganador es Música Urbana de TV Ciudad. Ahí tenemos esto. En ese momento yo estaba sonando y Bizarrap me mandó un mensaje en Instagram y me dijo: yo creo que te pinta hacer de eso, que es una sesión, no sé qué, no sé cuánto, el tiempo ahí, y me mostré para el pista y lo hice ahí. Bien, también estuvieron nominados relatos, La letra chica, Ideas cruzadas, ¿Dónde están?, autorreportaje, guiños, el festival Acá estamos y la transmisión de la maratón de Montevideo. Así que bueno, felicidades a los nominados, que ya los habíamos saludado, en especial a nuestro compañero Aldo Garay, Gonzalo Pollo, Inés Gra, por este reconocimiento. Y nosotros hasta acá llegamos, ahora quedan en compañía de Ciudad Viva, la actualización informativa 13:30-19 y volvemos con el gusto de siempre mañana, bien tempranito a las 8 en punto, aquí en TV Ciudad con las primeras noticias. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.